Mónica Eljayek Ursola, Magíster en Ingeniería Ambiental. Grupo de Investigación, Modelación Ambiental. Ponencia, la teledetección satelital aplicada al monitoreo de la calidad del agua. De acuerdo con las Naciones Unidas, más del 40% de 75.000 cuerpos de agua de 79 países del mundo están altamente contaminados. La pregunta que surge es, ¿cómo las Naciones Unidas hacen esta afirmación? Pues una de las formas de hacerlo es a través de los sistemas de monitoreo que tienen implementados los diferentes países del mundo. Todos los países tienen unos sistemas de monitoreo de los cuerpos de agua. ¿Importantes para qué? Para determinar, por ejemplo, este tipo de diagnóstico del estado de contaminación de los cuerpos de agua con el fin de gestionar este recurso hídrico mediante planes de recuperación o mitigación de los cuerpos de agua. Otra pregunta que surge es, ¿cómo son estos sistemas de monitoreo? Usualmente estos sistemas de monitoreo convencionales consisten en ir al campo, armar unas campañas de salida de campo, ir al campo, ir a los diferentes cuerpos de agua en ciertas estaciones de monitoreo y tomar muestras, llevarlas al laboratorio y hacer las mediciones de los parámetros para el seguimiento de la calidad de agua. En otras oportunidades podemos hacer mediciones in situ con equipos especializados. ¿Qué ventajas tiene este tipo de monitoreo? Y es que tomamos medidas reales de los cuerpos de agua y nos permiten conocer el estado de la calidad del agua. Sin embargo, también tiene muchas desventajas y es, por ejemplo, que no es fácil ir al campo, la logística es muy alta, los costos son bastante altos y usualmente las medidas se hacen en ciertas estaciones que se llaman entonces muestras discretas. Por ejemplo, en la Bahía de Cartagena, que tiene una área aproximada de 82 kilómetros cuadrados, se pueden establecer 15 estaciones de monitoreo. ¿Qué distancia puede haber entre esas estaciones en un área tan grande? Entonces, esa es una de las dificultades que tiene un monitoreo convencional, y es que solamente se toman datos de ciertos puntos en los cuerpos de agua. Otra dificultad que tienen es la frecuencia en que se hacen estos sistemas, en que se hacen estos monitoreos. No es fácil tener datos permanentes, porque eso implica salir a campo y medir todos los días este tipo de parámetros. Actualmente, por ejemplo, en Colombia, el INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas, hace este tipo de monitoreos, las hace 2 veces al año. Toma un día en época seca y un día en época húmeda. Entonces estamos hablando que son 2 días en 365 días que tiene el año. Nos da una idea de cómo es el comportamiento de la calidad del agua en los cuerpos de agua, pero 2 días es insuficiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, surgen otras tecnologías para complementar estas, porque hay que ser muy claros. Los sistemas de monitoreo convencionales son importantes y no se pueden reemplazar. Nosotros sí tenemos que salir a campo, solo que nosotros podemos complementar este tipo de sistemas con otras tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías que han surgido? Entonces aparece lo que es la teledetección. La teledetección, ¿en qué consiste la teledetección? El concepto básico de la teledetección es tomar datos de la superficie terrestre, sea agua, sea vegetación, sea terreno, lo que fuera, sin tener contacto con ella. Ese es el concepto básico de la teledetección. ¿Cómo se puede utilizar la teledetección? Tiene muchos usos. Puede utilizarse para agricultura, puede utilizarse para materiales, identificación de materiales terrestres, puede utilizarse para calidad de agua, que es lo que nosotros hacemos desde el grupo de investigación. Nosotros aplicamos la teledetección en la calidad del agua. ¿Por qué es importante la teledetección? Entonces, la teledetección tiene como ventaja de que yo puedo, por ejemplo, tomar datos espaciales
cada 20 metros, diferente a lo que tendría un sistema convencional, que como les digo, en un área de 82 kilómetros cuadrados, 15 puntos, eso da un espaciamiento bastante grande entre estaciones. Mientras que en la teledetección yo puedo tener, por ejemplo, datos cada 20 metros. Eso depende del satélite con el que trabaje. ¿Cómo trabaja la teledetección? Con una fuente de energía. La fuente de energía es el sol, ¿cierto? Que es natural, no necesitamos sino el sol. Ese sol emana una energía que llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, llega a diferentes tipos de cobertura, ¿cierto? Entonces está el agua, está las plantaciones, está las vías, hay diferentes tipos de cobertura en la Tierra. Entonces, la energía que se refleja y que es captada por un sensor, que ese sensor puede estar en un dron, puede estar en un avión, puede estar en un satélite. Nosotros estamos trabajando con satélite. Entonces, ¿qué pasa con esa energía? Esa energía cambia, depende del tipo de cobertura, así se va a reflejar en el satélite o en el dron o en el avión, dependiendo con lo que estemos midiendo. O sea, si es agua, la energía que se refleja es diferente a la energía que se refleja, por ejemplo, con una vía. Y el espectro o firma espectral en el espectro electromagnético también es diferente. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite identificar el tipo de cobertura en el territorio utilizando sensores, en este caso satelitales. Para poder hacer teledetección, como les decía, se puede utilizar drones, aviones o satélites. Nosotros utilizamos satélites porque el satélite, hay diferentes tipos de satélite, sensores montados en satélite aquí en el mundo. Nosotros aprovechamos los satélites que aquellos que nosotros podemos utilizar la información de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, un satélite de la NASA, que es el Terra y el Aqua, esos satélites me dan información diaria con un sensor que se llama MODIS. Entonces yo con eso puedo construir algoritmos que me permiten determinar ciertos parámetros de calidad de agua en cualquier cuerpo de agua, ¿sí? ¿Cómo hago esos algoritmos? Yo tengo que medir en campo primero y hacer correlaciones con lo que me mida el satélite. Y a partir de eso yo hago un ajuste y con base en eso yo puedo determinar características de esos parámetros con base en información satelital. ¿Qué parámetros puedo monitorear? Es la pregunta. No todos los parámetros, y esta es una de las desventajas de la teledetección, y es que solamente puedo monitorear parámetros que sean ópticamente activos. ¿Cuáles son esos parámetros? Clorofila, por ejemplo. Clorofila se puede monitorear y es un indicador muy importante, por ejemplo, de la eutroficación. Cuando hay proliferación de algas. Entonces, yo con ese parámetro yo puedo monitorear en el tiempo y en el espacio cuáles son las concentraciones de clorofila y con base en eso identificar cuándo se presentan proliferaciones de algas, por ejemplo. Segundo, sólidos en suspensión. También los puedo monitorear, como es el caso, por ejemplo, de la Bahía de Cartagena. Nosotros conocemos de que la Bahía de Cartagena recibe una gran cantidad de sedimentos del canal del dique. Estamos hablando de aproximadamente 1.5 toneladas anuales. Entonces, ese aporte de sedimentos nosotros le podemos hacer seguimiento con teledetección para ver cómo es el comportamiento espaciotemporal en la Bahía de Cartagena. Otro es la materia orgánica disuelta coloreada. Es otro parámetro que también podemos monitorear, en inglés es SIDON, y se conoce así, digamos, a nivel científico, ese componente. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el grupo de investigación? Nosotros desde el grupo de investigación hemos creado, en el grupo de investigación modelación ambiental, hemos creado una línea de investigación sobre teledetección satelital aplicada a la calidad de agua. Tenemos actualmente 5 proyectos. Un primer proyecto trabajando en la Bahía de Cartagena, en la cual estamos analizando la variación espaciotemporal de los sedimentos en la Bahía de Cartagena. Para eso hemos ido ya a campo, hemos hecho radiometría in situ, o sea, ¿qué hemos hecho? Eso cuando yo hablo de radiometría in situ es medir lo mismo que mide el satélite.
pero con un equipo in situ, en el terreno. ¿Para qué me sirve eso? Para validar que la información que está tomando el satélite sea real de la que está en la bahía de Cartagena, porque nosotros no podemos partir de lo que está midiendo el satélite es 100% real. Primero hay que validar que los datos que mide el satélite sean reales, sean correctos, y eso es lo que hacemos. Fuimos a campo, medimos radiometría, medimos propiedades ópticas inherentes en la bahía, primera vez en Colombia, que diría yo, de que se hace una investigación relacionada con este tipo de actividades. En Colombia la investigación es muy incipiente en lo que se refiere a la parte de propiedades ópticas de los cuerpos de agua. No conozco la primera publicación en el país donde se hayan hecho este tipo de mediciones. Entonces, consideramos nosotros que somos pioneros en este tipo de actividades. Este es un proyecto que estamos trabajando con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, el CIOH, donde trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo todas estas actividades relacionadas con óptica oceánica, que es lo que estamos haciendo. Actualmente estamos en la fase de construir el algoritmo para poder empezar ya a hacer el análisis espaciotemporal de los sedimentos en la bahía de Cartagena. Otro proyecto que estamos desarrollando es el estudio de la variación espaciotemporal, pero de clorofila en el laguito. Ustedes saben todas las dificultades que se han presentado con el laguito. El laguito tiene épocas donde hay unas floraciones algales muy grandes, que se pone el agua de color verde. Entonces, nosotros lo que queremos es mirar en el tiempo cómo se han generado esas floraciones, qué tanto se dan, en qué época se dan más, cuáles son las zonas más críticas en el laguito, de forma que podamos identificar unas posibles causas y, obviamente, con esas causas nosotros podamos dar unas recomendaciones para su solución. Entonces, ese es otro proyecto que estamos trabajando desde el grupo de investigación. Hay otro proyecto relacionado con la Ciénaga de la Virgen. En la Ciénaga de la Virgen, como ustedes saben, en el año 2013 se retiró el vertimiento de las aguas residuales de la ciudad. Antes, para los que no saben, antes del 2013, el 60 o 65% de las aguas residuales de la ciudad de Cartagena iban directamente a la Ciénaga de la Virgen sin ningún tipo de tratamiento. Cuando empezó a funcionar el emisario submarino que actualmente está y su vertimiento se hace en Punta Canoa, se retiró ese aporte de aguas residuales de la Ciénaga de la Virgen. La pregunta que surge es, ¿cómo ha cambiado la calidad del agua después de esa suspensión de ese vertimiento? Entonces, actualmente estamos trabajando en un proyecto donde precisamente estamos analizando el cambio en la turbidez del agua de la Ciénaga de la Virgen a partir de esa suspensión del vertimiento. Otro proyecto que estamos trabajando está relacionado con el embalse La Fe en Antioquia. Ya nos salimos del departamento de Bolívar. Estamos trabajando un proyecto con EPM en la empresa de Medellín. Es un embalse que sirve para captación para agua potable en muchos municipios del departamento de Antioquia. Estamos trabajando con una estudiante de maestría en ingeniería ambiental nuestra, en la cual también estamos haciendo un análisis de floraciones algales en el embalse. ¿Qué pasa en ese embalse? Ese embalse, digamos que hace mucho tiempo, ha venido presentando problemas de floraciones algales y EPM decidió colocar un sistema ultrasonido para control de esas floraciones algales. Lo que estamos mirando es qué impacto ha tenido ese sistema ultrasonido en el control de esas floraciones algales. Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es un análisis temporal, o sea, en el tiempo, para ver qué tanto han disminuido esas floraciones después de la instalación de este sistema ultrasonido. Entonces, es un estudio que estamos haciendo con una estudiante de maestría, todavía estamos en la investigación. Y por último, tenemos otro proyecto que es en la zona de vertimiento del emisario submarino. Ahí lo que hicimos, ya hicimos una primera fase, la verdad es que ese es el que ha estado más adelantado. Hicimos una primera fase donde también identificamos cómo ha sido el cambio en
la calidad del agua en lo que se refiere a turbidez, sólidos, y DBO es demanda bioquímica de oxígeno, o sea, todo lo que tiene, la DBO es un indicador de la materia orgánica, porque estamos hablando que es un emisario de aguas residuales domésticas, entonces el aporte de materia orgánica es bastante alto, luego la DBO es un parámetro muy importante para analizar en estos sitios donde hay vertimiento de aguas residuales. Entonces, ahí hicimos un análisis también, construimos algoritmos y determinamos concentraciones espaciales en la zona de vertimiento. Ahí pudimos identificar que existen dos dinámicas. Una dinámica en época seca y una dinámica en época húmeda. Ustedes saben que Cartagena, o digamos casi toda la costa, tenemos dos estaciones prácticamente. Una época seca y una época húmeda. La época seca más o menos de diciembre a marzo, más o menos, y una época húmeda, digamos que hay dos épocas húmedas de abril a junio y de agosto o septiembre a noviembre. Entonces, ahí pudimos nosotros identificar que, por ejemplo, en época seca, que es la época de los vientos, el aporte de sedimentos se da más que todo es por transporte, por la corriente de deriva. En realidad no es por el emisario submarino, sino por la corriente de deriva. Y en época húmeda pudimos también identificar de que el aporte de sedimentos se da más que todo es por el aporte de la playa, o el aporte desde playa. Puede ser por escorrentía de aguas lluvias, que es lo que hemos identificado. Entonces, aquí podemos ver que esta tecnología, que es una tecnología que no tiene mucho tiempo, yo les digo que más o menos trabajando en calidad de agua podrá tener unos 20, máximo 30 años. Es una tecnología emergente en realidad, que tiene mucha proyección porque nos permite conocer un estado bastante general en tiempo y en espacio de los cuerpos de agua y de otro tipo de coberturas. En el caso nuestro, que trabajamos cuerpo de agua, pues les hablo de cuerpo de agua. Entonces, permite tener ese tipo de información que ayudaría mucho a la gestión de los recursos hídricos en el mundo y especialmente ahora mismo pues en nuestra ciudad. Esperamos que este tipo de investigaciones que nosotros estamos haciendo en la universidad puedan ayudar mucho a los agentes gubernamentales para poder gestionar adecuadamente los recursos.